Bueno, seguimos nutriéndonos, es realmente impresionante la variedad de contenidos, de sensaciones, de experiencias que estamos recibiendo en medio de esta situación tan extraña, ¿no? Pero realmente muy halagada de poder formar parte de este equipo. Vamos hoy a recibir entonces a Ariel Pablo Prieto, argentino, profesor de informática, entre la pasión por escribir, la necesidad de divulgar todas las expresiones artísticas, las que nos definen como humanos, también dirige el espacio cultural Pensar Salta. Se desempeñó como subsecretario de Cultura y Turismo de la ciudad de General Güemes, en la provincia de Salta, República Argentina. Vamos a disfrutar entonces de su ponencia titulada Perspectivas para repensar la historia latinoamericana. Bienvenido entonces, Ariel, te escuchamos. Buenos días a todos y a todas. También acá rogando que Internet se mantenga estable. Desde ayer acá en nuestra ciudad en General Güemes está bastante inestable, así que aprovechemos mientras estamos. Dos cositas. Ariel Pablo Brito es mi nombre. Seguramente el predictivo ahí de la compu debe haber jugado la bala pasada. Así que ahí está, en el chat puse el nombre correcto. También hace años soy profesor de historia también, así que... Sí, Ariel, disculpa que estaba mal impreso, así que nada, fue un problemita de error de la computadora. Sí, no hay ningún problema. La ponencia que quiero hablar este año tiene que ver precisamente con las perspectivas para repensar la historia americana y teniendo en cuenta el marco muy cercano que tenemos del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, me parece un punto muy importante pensar la historia desde nuestro continente. Por supuesto, sin dejar ni sin quitar del medio a otros tipos de historias, pero sí empezar a pensar desde nuestro lado, ¿sí? Desde nuestro lado del Atlántico. Tiene que ver con la necesidad de repensar esa historia local, nacional, regional y latinoamericana. Entonces, para empezar a repensar esa historia es necesario hacer hincapié primero en algunos conceptos necesarios, ¿sí? Para abordar metodológicamente este tema. Conceptos como eurocentrismo, modernidad, transmodernidad, colonialidad del poder, la cuestión del poder en América Latina y esa que tiene que ver mucho con la estructuración social y esa colonialidad del saber. Me basé en la bibliografía de autores como Enrique Dussel, Aníbal Quijano, Edgardo Lander, Walter Mignolo y Rodolfo Kusch. A ver, en las últimas décadas del siglo XX y en estas dos primeras del siglo XXI ocurrieron muchos cambios en el mundo, cambiaron muchos aspectos de lo social, lo político, lo cultural, lo económico. Estos cambios han provocado en el seno de las ciencias sociales y de la historia en particular la aparición de nuevas visiones, nuevas perspectivas que tienden a reinterpretar todos estos cambios y la manera en que eso repercute en el pueblo. Se generaron nuevos paradigmas que realizan un importante aporte y sientan un marco teórico diferente para repensar la historia. Por ahí nuestra historia. Entonces hay que volver a comprender y difundir desde las ciencias sociales esas otras visiones. Vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es el eurocentrismo, esa historia que nos viene contada desde las escuelas básicamente, donde nos mostraron la historia como algo ya dado, como algo quieto, y sin embargo sabemos que la historia no es una ciencia exacta, es una ciencia humana, y siempre como tal se le descubren nuevos aspectos, ¿sí? Que terminan de enriquecer una verdad que nos hace humanos. Esta mirada del eurocentrismo se refiere al modo particular de ver el mundo a partir de la visión europea occidental. Entonces,
ese tipo de dominación que se puso en práctica a partir de 1492 tiene que ver precisamente con esta visión eurocéntrica de la historia. Es una perspectiva, digamos, que tiene que ver con la colonialidad del conocimiento, que se hace hegemónica a través de la colonización y se sobrepone a las demás perspectivas de las otras historias, de los otros puntos de vista que tenían los pueblos originarios. Eso tiene que ver, digamos, directamente con la modernidad. Enrique Dussel, recordemos, el filósofo argentino que realizó gran parte de su carrera en México, nos habla precisamente vinculando el eurocentrismo con la modernidad como un problema de centralidad. ¿Esto qué quiere decir? A la visión de Enrique Dussel, que en el siglo XV en Europa no podía expandirse territorialmente hacia Oriente, porque esa parte del mundo estaba dominada por el mundo árabe, y más al este aún por la India y China. Entonces España, Portugal, Europa en general, comenzaron la expansión hacia el oeste. Entonces la llegada del europeo al continente americano tuvo como efecto que esa centralidad que antes estaba en el mar Mediterráneo se corriera hacia el Atlántico. De esta manera, al correrse esa centralidad del mundo, Europa queda en el centro del mundo conocido. Y ahí surge precisamente este relato histórico donde surge también esa dualidad de países del centro y países de la periferia. Se descentraliza entonces el Mediterráneo y ahí, en ese cambio de eje hacia el Atlántico, es donde se encuentra precisamente la visión de Dussel, el germen de la modernidad. Esta centralidad se ve continuada y potenciada por las acciones gubernamentales de conquista del Imperio español y el portugués, y en general de Europa, donde su encuentro con el nativo, con los nativos, empiezan a hablar del otro como potencia de sí mismo. Al tratar a los pueblos nativos como menos desarrollados, siempre según a sus ojos, se potencia por sí mismo esa necesidad de poder y de imposición de esa cultura europea al resto del mundo. Surge así lo que llamamos la colonialidad, concepto que es, nos lleva forzosamente a relacionarlo con lo que hablábamos hace un momento, el tema de lo que son los centros y la periferia. Y entonces acá se da un origen a una situación de dependencia constitutiva, a una filosofía colonial que tiene como función sostener ese sometimiento implementado por las metrópolis y prolongado por una élite criolla que defiende y justifica ese estatus de modernidad europea, poniendo siempre a Europa como el sumum del desarrollo, un desarrollo, digamos, a la europea, donde nuestros pueblos tienen que, para desarrollarse, seguir el camino que históricamente siguieron ellos, cuando sabemos que tenemos cosmovisiones propias. A su vez, esta modernidad se expande mediante la cristianización de los territorios que Europa conquista acá en América. La fe, entonces, es utilizada como una herramienta para someter a todo aquel que no fuera europeo, cuyo estilo de vida sea diferente al que ellos traían. Surge acá también una dominación ontológica de los territorios y de las cosas, porque el europeo en general renombra, pone nombres a cosas que ya lo tenían. Inclusive a ese detalle se llega con lo que tiene que ver ese tipo de dominación. Entonces, esa modernidad se constituye como un proceso histórico que se cumple en Europa, esencialmente hacia el siglo XVIII ya. Recordemos que comenzamos hablando en el siglo XV. Ese tiempo y ese espacio, ¿sí?, de dominación lo describe Hegel y Habermas, para quienes esos acontecimientos históricos claves para la implementación de esta subjetividad moderna se relacionan también con la Reforma, la Ilustración y la Revolución Francesa. Esta concepción eurocéntrica, que tiene Dussel, se suma a una segunda visión de la modernidad, a la que define como una determinación fundamental del mundo moderno a través de las instituciones que lo definen, el ejército, la economía, la filosofía, que constituyen ese nuevo Estado moderno. Este año 1492 marca, según Dussel, la aparición de la historia mundial como tal,
Y ese hecho, en la llegada de Europa a América, convierte a España en la primera nación moderna. Esa centralidad de la Europa latina es la determinación fundamental de la modernidad, según Dussel. Eso nos lleva a un nuevo concepto, a lo que es la transmodernidad. Y acá ya nos vamos acercando un poquito más en el tiempo. Esa transmodernidad es una superación de la modernidad que constituye, digamos, un estado de la cultura como vivimos hoy en día. Es una forma, es una prolongación que trasciende a esa transmodernidad, como un proyecto que parte más allá de la modernidad, que es una irrupción de las culturas no pertenecientes al europeo, a lo norteamericano. Son nuestras culturas, nuestras visiones, nuestras cosmovisiones. Asumen desafíos con respecto a esa modernidad que responden a esas visiones desde otro lugar, desde nuestras experiencias como americanos en particular, ¿sí? Oponiéndose, o sea, a esa colonialidad del poder, porque siempre se tiende a reflejar a Europa como la guía, el camino a seguir, y sin embargo son cosas totalmente diferentes. Esa colonialidad es uno de los elementos constitutivos del patrón mundial de ese poder capitalista que hoy nos domina a todos. Se funda entonces en una imposición de una clasificación racial o étnica de la población del mundo, o sea, como piedra angular de ese poder, y opera en todos los planos, a nivel material, subjetivo, en la existencia cotidiana, en la escala social. Y eso se refiere mucho también a la situación actual de pandemia, que, por ejemplo, esta nueva virtualidad que tanto nos une, pero, digamos, acciones, congresos, parlamentos como el que estamos viviendo en estos momentos, nos ayudan a darle contenido, y un contenido local, americano, a algo que se contrapone a la globalización. Es muy válido contraponer, digamos, lo que es lo local a lo global, porque nos potencia a nuestros saberes, a nosotros como americanos. Aníbal Quijano, un sociólogo peruano, dice que la cuestión del poder en América Latina tiene que ver precisamente con esa visión eurocéntrica. Y él refuta lo que es el liberalismo de Thomas Hobbes, que ha concebido, o sea, esa estructuración de la sociedad como una condición determinada que tiene que ver con el estado natural de que hay mejores y peores, civilizados y bárbaros, dicho en otros idiomas. Marx también habla de esto en su materialismo histórico, donde desnaturaliza esas concepciones liberales, esa conformación de las diferentes formas de autoridad colectiva, donde muestra la importancia de las relaciones del poder dentro de esas disposiciones. Y en nuestra América Latina, como territorio periférico de ese sistema mundo, históricamente la cuestión del poder ha sido fundamentalmente visible, evidente y hasta opresiva. Las ideas de Aníbal Quijano generan un nuevo marco de interpretación de la modernidad a la luz de la experiencia histórica y cultural latinoamericana, erigiéndose la categoría de colonialidad como el nodo epistémico de la propuesta sobre la estructuración del poder en esa modernidad. Ese poder que en nuestra América se caracteriza por ser un tipo de relación social constituida por la presencia y la interactividad que tiene que ver con tres elementos básicos: la dominación, la explotación y el conflicto. Estos tres elementos afectan a los 5 ámbitos básicos de nuestra existencia social, como son el trabajo, el sexo, la subjetividad y la intersubjetividad que tenemos como individuo, la autoridad colectiva o pública, y las relaciones con las demás formas de vida y con el resto del universo. Y acá se antepone una visión muy particular del conocimiento y de la existencia. El filósofo Rodolfo Kusch hizo un estudio sobre las poblaciones del altiplano boliviano y sobre las poblaciones nativas de nuestro norte argentino, donde caracteriza la visión diferente de la realidad que tienen con respecto al saber europeo. El conocimiento europeo
civilizado, si se quiere, según lo que entendemos, tiene que ver con conocer los objetos para poder tener el poder, valga la redundancia, de dominar una situación. En cambio, las poblaciones nativas ven la realidad como algo, como parte de, o sea, ellos mismos se ven como parte de ese todo. Esa concepción dualista del bien y el mal, que ellos saben que no se puede dominar, sino aplacar a través de distintos rituales, como la Pachamama, el tío, el anchanchu, la huilancha, cosas muy propias que tienen que ver con la cosmovisión del ser, de sentirse parte, no de tratar de dominar el entorno, sino de ser parte de eso. Entonces esa visión se contrapone con esa necesidad de recursos que tiene la vida capitalista en la que estamos inmersos hoy en día. Entonces, en ese sentido también Edgardo Lander reconoce como esas consecuencias importantes de la colonialidad del poder que necesitaba, digamos, exponerse a través de instituciones que fijen ese poder. Instituciones como la religión, la educación y lo que es el Estado moderno. Para ir concluyendo, ¿sí? La historia, como ciencia, se encuentra en un momento sumamente favorable para seguir mostrando otras visiones, otras fuentes, otras historias diferentes a las ya escritas, nuevos aportes que nos sumen hacia un mayor conocimiento de la realidad, de los hechos históricos, relatos escritos que siguen todo el rigor científico, toda la metodología, que nos lleva a engrandecer y a revalorizar todos nuestros saberes, que pone en su merecido lugar a esta hermosa ciencia que es la historia y que nos apasiona. En el caso particular de nuestra región, la región norte de Argentina, en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, se hace necesario un nuevo enfoque hacia esa rica historia, hacer un replanteo que revalorice y ponga en evidencia a nivel internacional que en nuestro suelo hubo historia antes de la conquista, antes de esa colonización, que esas culturas aún están presentes, con las costumbres, las formas de vida, sus cosmovisiones. A estas culturas autóctonas debemos sumar la nuestra, que aún se encuentra, a mi entender, en una etapa de redescubrimiento de su verdadera identidad, de su redescubrimiento de sus fuentes, de sus orígenes disímiles, variados y comunes a toda América prácticamente. Entonces estamos en un periodo donde todo nuestro acervo cultural, nuestro folclore, nuestro patrimonio histórico, social, ya sea material o inmaterial, se muestran como necesarios para anteponerse a la tendencia global, a ese doble proceso de aculturación y de culturación que precisamente esta globalización trata de imponer. Entonces, por eso, rescato, valoro congresos como el que estamos viviendo en estos momentos. Gracias a todos, quedo a la disposición para cualquier pregunta que quieran realizar. Gracias, Ariel. La verdad que es muy interesante todo lo que nos has dicho. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Miles, pero voy a dejar que intervengan los participantes. Después lo vamos a tosigar un poco a Ariel. Sergio Roda ahí tiene la mano levantada. Adelante, Sergio. Hola, bueno, muy clara su exposición. Buenos días, los saludo. Y mi pregunta más que nada es una duda o confusión que se puede llegar a generar en la construcción, cuando estudiamos la construcción de América, sobre todo América del Sur. Lo que llamamos América del Sur, porque todo es una construcción, las terminologías son construcciones. América del Sur, Latinoamérica, y se empiezan a interpolar otras Américas dentro de la América. Pregunto, por ejemplo, está también, aparte de Latinoamérica, tenemos Hispanoamérica, tenemos Afroamérica,
Entonces es como que si no hablamos de una, algunos grupos quedan excluidos y quedan fuera. ¿Cómo respondería a esa construcción? Quizás estoy confuso para construir mi pregunta, pero mi duda sería cómo globalizar eso, o no sería globalizar, pero encontrar un término en el que nos incluyamos todos o todas, y que no quede nadie afuera. Si hablamos de Latinoamérica, ciertos grupos quedan afuera o no están incluidos, ni hablar si hablamos de los pueblos originarios. ¿Cómo respondería o me sacaría de esa duda, de esa confusión? Buen día, Sergio. Mira, me parece que el camino es ir de lo general a lo particular. Lo general en cuanto a sentirnos en esa pertenencia como América toda, y empezar a particularizar en el sentido de que cada uno, desde su propia comunidad, desde su propio país, región, tiene que empezar a trabajar en escribir y en dar a conocer esa historia, su propia historia local, que se va a ir sumando hacia la historia de la América general. Y esa historia, obviamente siguiendo todo el rigor científico que es necesario para la historia como ciencia, pero hay que valorar lo que son los aportes orales, las otras fuentes de conocimiento histórico, las cosmovisiones, las costumbres, las normas de las comunidades locales. Entonces, ir ensamblando directamente las pequeñas historias en una historia mucho más global que nos une como americanos. Y sin poner una escala de valores en cuanto a lo cultural, porque cada comunidad, cada América, como vos decís, Sergio, tiene su propia cultura, sus propios valores. Y en ese sentido, todas son igualmente válidas y que enriquecen y arman una verdad mucho más global. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, para que surja otro por ahí, voy a empezar con una preguntita, Ariel. ¿Vos te has dado cuenta que, y vos mismo en tu misma elocución dijiste, el eurocentrismo, ¿no es cierto? Y fíjate vos que al decir eurocentrismo decimos que la visión de la historia, tanto para Argentina como para cualquier país de América, fue eurocéntrica, ¿no es cierto? Entonces, lo extraño de nuestra historia es que nunca se habla de la influencia extranjera. O sea, vos vas a agarrar la historia argentina y te vas a encontrar una serie de hechos, ¿no es cierto? Por supuesto, siempre contados desde Buenos Aires, ¿no? Pero en ninguna parte dice qué hizo la masonería, cuál fue la influencia inglesa en el dibujo de los mapas, y luego, por supuesto, la gran influencia imperial norteamericana. Entonces, ¿qué opinás de eso? ¿No se tendría que reescribir? No digo revisar la historia, porque yo estoy en contra del revisionismo. ¿No se tendría que reescribir la historia desde un punto de vista más universal? O sea, de qué pasó acá, pero qué nos influyeron para que esto pase. Exactamente, sí, totalmente. El hecho también, o sea, yo tengo una visión ambivalente del tema del revisionismo histórico. Por ahí etapas que me agarran de que sí estoy totalmente en contra y otras a favor. Pero siempre en el término medio, por ahí está el equilibrio. Simplemente, o sea, en contar otras partes de la historia que nos terminen enriqueciendo una verdad. Y la construcción de los mapas es algo muy... O sea, también ahí se determina, se demuestra el poder que históricamente ejerció Europa por el centro del mundo. El simplemente de ellos definirse como el norte. Ponerse siempre el norte arriba. En ese sentido, en los mapas, es un poder implícito, un mensaje subliminal que manda al resto de las civilizaciones, porque en cualquier mapa que agarramos, Europa está en el centro y arriba. Y en cuanto, por ejemplo,
a la determinación de la historia, nosotros en nuestro país y en América en general también somos un crisol de culturas, una mezcla cultural sumamente interesante, que eso nos enriquece, nos hace tener una visión por ahí más amplia de todo esto y nos lleva a que podamos hablar de la historia. La influencia que tuvo Inglaterra a través de la masonería, tema tabú, pero que está para hablar muchísimo, en las independencias americanas, por contraponerse precisamente al Imperio Español, es muy rica también. O sea, porque recordemos que una de las múltiples causas que llevó a Inglaterra a intervenir en las en las independencias americanas tiene que ver con liberar el comercio. Recordemos que ellos estaban en ese auge comercial que necesitaban mercado y materias primas, que les llevó a contraponerse al monopolio que aplicaba España en sus colonias. Y en ese sentido, la masonería, recordemos que es una institución que tiene muchos siglos en el mundo y que sigue viva en todos los lugares del mundo, que uno de sus palabras, sus valores son igualdad, libertad y fraternidad, que quisieron a través de esas logias operativas lograr la liberación de los países de América. Recordemos que muchos presidentes, muchos próceres de nuestra América fueron masones, desde Andrés Bello, San Martín, Belgrano, José de Moldes, muchos presidentes tanto de Estados Unidos como del resto de América pertenecieron a la masonería, y que no es que la masonería haya liberado América, pero sí puso una piedra muy fundamental para que eso suceda, como otras sociedades también discretas, no secretas. No sé quién está intentando hablar. Hola, hola. Sí, Roque, José. Roque Silva quería hablar, sí, y después... Sí. Bueno, la idea es la pregunta, la consulta o algo de lo que relacionado a esto. Se habla de que la palabra, quizás revisionismo, no nos puede gustar o no le puede gustar a alguna persona, pero sí o sí tenemos que rever todas esas cosas y cambiar muchas de las cosas. Cambiar el villiquen, el famoso villiquen, que nos ha bloqueado y nos ha mentido durante tanto tiempo. Y se ha pasado eso a genios y a todas las otras barbaridades que siguen haciéndola con el mismo sentido, hasta llegar, por supuesto, a lo que es la televisión, básicamente, que sigue mintiendo sobre la base nuestra. Entonces tenemos que ver y armar una historia y decirla y hacerla decir directamente, esta otra es la historia, como estamos diciendo desde que empezamos, desde hace mucho tiempo. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, ¿no es así? Entonces, hagámosla, digamos cada uno desde cada lugar la historia verdadera, en Chile, en Paraguay, en Brasil, en México, en Argentina, en todos los países y en cada provincia. Empecemos con nuestro pueblo, a decir lo que pasó verdaderamente con nuestros caudillos, con todas nuestras cosas, y decir definitivamente todo lo que tenemos que decir, pero concretamente y puntual. Y hacer no escuché nada. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que ahí José quiere hablar, ya le vamos a dar la palabra. Yo quiero aclararte una cosa, Roque, ¿por qué dije que no me gustaba el revisionismo? No porque no sea malo, sino al contrario, fue muy interesante y muy importante el revisionismo. Lo que pasa es que el revisionismo trabaja sobre la historia oficial. Y la historia oficial es toda mentira. Por eso es que digo que el revisionismo sigue trabajando sobre la mentira. Entonces por eso dije yo a Ariel, le digo, hay que hacer otra historia, hay que reescribir la historia. A eso me refería, ¿no? El revisionismo, la palabra,
borrarla, pero hacer la historia nueva, la verdadera, la que sentimos nosotros, la que hablamos. Se plantea, ahí se planteó en algún momento de Sarmiento que traía no sé qué concepto, y el concepto tuyo, claro, fue eso. Él era un obrero del sistema, simplemente eso. Y en cada acto lo ha ido reflejando. Cuando dijo que el gaucho no servía para nada y todo lo demás, ¿no? Y cuando él se va, lo corren de acá, deja ese gran pensamiento pintado en una piedra, pero lo deja en inglés. Y justamente es la forma y el sistema, y ahí pone hincapié, las ideas no se matan. ¿Cuál era el pensamiento de ese señor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que en eso tenemos 10.000 cosas para decir desde lo nuestro, de nuestro pequeño pueblo, e ir cambiándola y decir la verdadera historia de nuestra América. Nada más, es una aporte. Así, muy bien, Roque, muy bien. Otra cosa, Ariel, yo me refería a la masonería, porque si bien estuvo la masonería americana de Francisco de Miranda, donde participó San Martín, Belgrano, y que realmente tenían un espíritu idealista sobre las libertades americanas, convengamos que después de eso, no fueron estas masonerías las que triunfaron y las que gobernaron este país. Fue la masonería inglesa, que fue absolutamente funcional al imperio. Por eso es que yo digo, vos sabés que la masonería funcionó como servicio de inteligencia. Fue la CIA inglesa, ¿no? Y gobernó nuestro país, ¿no es cierto? Llevó a cabo la guerra de la triple infamia, ¿sí? Y manejó la guerra no solamente del Paraguay, sino otras guerras intestinas más, y escribió la historia, porque esa es otra cuestión, ¿no? Y cada historia vos la vas a ver, Ariel, cada historia, la argentina, la chilena, la boliviana, habla mal del otro. Exactamente. Crearon una historia de enemigos, no de amigos en América. ¿Sí? Ahora le vamos a dar la palabra a José García, que anda queriendo también expresarse. José. Es por ahí ese divide y triunfarás, y el que se mantenga el modelo agroexportador hasta la actualidad, porque realmente que seamos exportadores de recursos, de materias primas, no de materias terminadas, es el sistema de centralismo periférico. Bien, ahora le damos la palabra a José. A ver, José. Bueno, estaba escuchando recién a Sergio, me parece que era el nombre, hablar de transcribir nuestra historia. A nosotros tocó muy de cerca una excursión de los Ángeles, que es un libro de Lucio Mancilla, donde describe y nosotros los ángeles. José, no sé si podés quedarte un poquito. ¿Cómo no escuché? No, José dice Monorma que está repercutiendo mucho los sonidos. Está repercutiendo mucho los sonidos. Que nosotros los ángeles escribimos, agarramos el libro de Lucio Victoriano Mancilla, que se llama Una excursión de ángeles, y empezamos a acomodar cosas que están contadas en el libro y están mal. Transcribimos y hicimos un libro de la provincia de libro que se llama La Mancilla, y transcribimos las fechas, los lugares que estaban mal enseñadas. Entonces, bueno, es una forma de casa y sale acomodarlo para que se entienda bien. Siempre, como decía José recién, la historia, hay una historia escrita, y otro compañero también tiene el amigo, que si hay una historia escrita, ahí hay otra más. Así que bueno, eso es lo que agregar, y bueno, gracias a Dios nos pudimos comunicar, tenemos internet caído, hay un problema grande para la cooperativa, bueno, creo que ya se ha resuelto todo.
Bueno, eso era comentar eso y creo que es importante. Bien, te entendí la mitad, pero bueno. En definitiva, Ariel, lo que entendí de José es que también sufrieron los indios ranqueles y por supuesto toda la parte sur de Argentina, ¿no es cierto? Y que no se escribió nada del tema, fundamentalmente la campaña del desierto, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde, como decía Napoleón Bonaparte, la historia es un compendio de mentiras acordadas, ¿no? Y en este sentido, fundamentalmente con la historia del sur argentino, yo creo que no solamente hay que reescribir, sino que hay que investigarlo nuevamente. Y por eso es importante valorar, meterse en ese trabajo de contar las historias desde este lado, desde el lado de los que la viven. El tema también, perdón que me meta, el tema también, como dijo José, de volver a investigarla, es quienes también se preocuparon por investigar o escribir la historia, ¿no? Porque tenemos un Ricardo Rojas, que también fue muy eurocéntrico, a mi parecer, ¿no? Y hoy todavía nos seguimos basando sobre esas bases de la historia argentina, más que nada relacionándonos con, centrándome en la historia argentina, ¿no? Y así, bueno, otros investigadores que también tuvieron base más eurocéntrica, una postura más eurocéntrica y escribieron. Así es. Así es. Pero hay nuevos aportes, nuevas intenciones que en ese sentido van escribiendo, reescribiendo la historia y está muy bueno esos movimientos que hay que valorarlos mucho, apoyarlos y también valorar ese conocimiento que nace de las luchas, precisamente esa lucha por la identidad, lucha por la historia, y es necesario, digamos, valorar esa historia porque no se puede querer lo que no se conoce. Entonces necesitamos comunicar esto a las generaciones que vienen tras de nosotros. Así que para que estas intenciones, esta pasión que tenemos por redescubrir, recomprender nuestra historia, no muera con nosotros, sino que los que vienen tras de nosotros agarren la posta, ¿verdad? Así es, mi querido amigo. Hay otra cosa interesante en la historia, ¿no? A verlo, José, ¿sabes qué? Sale muy mal tu sonido. Lo que le iba a pedir a José que escriba una pregunta o un comentario en el chat, porque su sonido no está saliendo muy bien. Entonces yo le voy a leer todo lo que él quiera aportar. Lo que te estaba diciendo, Ariel, es que vos sabés que la historia es poder, ¿no? Siempre ha sido así, desde los egipcios. Imagínate vos, los egipcios escribían la historia según su conveniencia y no solamente eso, borraban las inscripciones de lo que no les convenían, ¿no? Es una cosa graciosa, pero eso pasó, te imaginas, en todas partes del mundo. Acá en Argentina picaba la imagen del anterior. Claro, te digo más, con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón se descubrió que existió otro faraón que se llamaba Akenatón. Porque hasta eso no estaba en los registros de las dinastías. Bueno, no importa. La cuestión es que los argentinos fueron hábiles falsificadores de documentos. No solamente de hacer desaparecer documentos como hizo Mitre, sino de falsificar documentos para que la historia después cuente lo que les convenía. Y esto viene a cuento, fíjate vos, en la batalla de Suipacha. Castelli, ¿no?, escribe un informe sobre la batalla de Suipacha sin haber estado ahí, a casi 230 o 300 kilómetros del lugar de los hechos, y escribe un informe a Buenos Aires sobre la batalla. Ese documento fue el documento oficial para la historia de la Academia Nacional de la Historia de lo que había pasado en esa batalla.
Por supuesto, Castelli escribió una novela, nada que ver con la realidad, le importó un carajo la verdad histórica, ¿no es cierto? Y ese fue un documento. Y así te puedo nombrar miles de documentos que se escribieron de esa manera. Por eso yo creo que el historiador no solamente tiene que ser un hombre de verdad, o sea, de buscar la verdad, sino ser un gran Sherlock Holmes de la historia, para realmente empezar a separar la paja del trigo, ¿no? Para eso te quería comentar y quiero que... Entender, y por ejemplo, tiene que ver algo con muy de Salta, o sea, el movimiento, por ejemplo, que hace unos años, para mí erróneo, del hecho de decir que acá en el Río Juramento se juró por primera vez la bandera nacional, erróneo, porque interpretan sobre la verdad que escribió Belgrano. Belgrano, él estando en el lugar, escribió que en el juramento se juró lealtad a la Asamblea del año 13, lo dice Belgrano de puño y letra, y hay un movimiento acá en Salta donde quieren hacer nacer la bandera acá en el juramento, cuando fue en Rosario donde se creó, se juró por primera vez. Y ahí están, o sea que buscan documentos históricos, por ahí fuentes históricas de segunda mano que tratan de rebatir lo de que primera mano y de su puño y letra dijo el mismo Belgrano. Bueno, ahí tenés vos otra de las cuestiones de la historia. Karl Jasper decía, la historia no es relato de hechos, sino de interpretaciones. Así es. Las interpretaciones, claro, porque ¿qué pasa? Como el historiador es un gran recreador de la historia, es un novelista, digamos, pero con términos científicos, ¿no es cierto? Las interpretaciones van y vienen, y hay interpretaciones que son caprichosas, ¿no? Sumamente caprichosas, como una que querían hacerlo nacer a Güemes en Jujuy, y otro que quisieron hacerlo nacer en Campo, una serie de caprichosos interpretadores de la historia. Pero a mí lo que realmente me atañe, digamos así, de esta cuestión de la interpretación histórica, es que si vos te fijas, y eso es lo que yo le decía a todos el otro día, la historia no resiste las consecuencias de los hechos. O sea, vos podés interpretar todo lo que se te cante, pero las consecuencias de los hechos y los conceptos históricos son lapidarios. O sea, si vos, por ejemplo, tomás la política de Carlos Menem, ¿no es cierto? Un ejemplo que a mí siempre... y por lo que vos quieras, vos valés los documentos de Carlito, te va a decir, sí, la reconstrucción de la Argentina, él le llamó la revolución productiva. Esto me pareció tan aberrante como la pobreza cero, más o menos. Entonces, vos fijate, las consecuencias del gobierno de Menem son lapidarias. Exactamente. No hay forma de interpretarlo de otra manera. Sí, por más que venga y salte el que quiera, el historiador que sea, son las consecuencias. Y otra cosa importante que hay que saber es que ningún gobierno es bueno o malo. Todo gobierno hizo cosas buenas e hizo cosas malas. Exactamente. Y entonces, por eso es que el historiador tiene que ser imparcial en lo posible. Porque, ¿qué pasa? El historiador tiene que decir, mira, esto lo hizo bien y esto no lo hizo bien. O por lo menos no valorar, o sea, no entrar en la escala de la valoración, sino de las consecuencias, como yo estaba diciendo. Exactamente, trabajar sobre la objetividad que tenemos que tener como historiadores, como hacedores de historia, que se contrapone contra la subjetividad que traemos como humanos, o sea, en la forma en que nos criamos, inclusive en la región geográfica en que nos criamos, en la forma en que nos educamos. Entonces, abstraerse de todo eso para lograr la objetividad que necesita la historia. Y una parte muy importante para mí, para lograr esa objetividad, tiene que ver con el uso del método científico en historia, ¿sí? Con la metodología de investigación histórica. Y siguiendo eso, como vos decís, o sea, los hechos históricos hablan por sí solos. Y otro punto importante que me quedó, José, en lo que vos dijiste, nosotros tenemos vivo todavía la historia de Menem, entonces, o sea, no nos pueden, por más que leamos a alguien que quiera mostrar lo contrario, nosotros la vivimos. Entonces, por ahí es necesario también hacer escuchar esas voces. Porque lo que se vive en la calle con Menem, de la Rúa, o sea, con todos los gobiernos, y coincido con vos en que no hay gobiernos buenos y malos, como los humanos. O sea, tenemos también un poco
por ahí un dios y un diablo dentro de cada uno y depende de qué lado alimentamos para cómo la llevamos adelante. Y pasa lo mismo con los países, con los gobiernos, y tenemos que entender eso. Por ahí esa dualidad que siempre ponen River Boca, peronista radical, lo que sea, blanco-negro, o sea, son, digamos, la actualidad mundial nos lleva a entender que eso pasó hace 50 años, que cada uno podemos tener nuestras propias ideologías, pero tenemos que empezar a construir a más largo plazo para que de una vez por todas nuestra América viva, tenga el desarrollo a nuestra manera y como aprovechar todo el potencial que tenemos, humano, material, todo. Y además, ¿sabe qué otra cosa, Ariel? Y bueno, ya dejamos después lugar para el fin. Empezar a leer la historia como lo hace Galeano, leyendo la letra chica, ¿no? Por ejemplo, yo a mí me dio una gracia bárbara, porque la gente siempre dice, sí, porque en Estados Unidos, como Estados Unidos parece que es la panacea, y resulta que es una bolsa de gato eso. Pero vamos al hecho que vos sabés que en las películas norteamericanas te dicen, no, dice, la CIA tiene prohibido, dice, actuar dentro del país. Sí tiene permitido actuar fuera. Yo digo, qué atorrantes que son. Ellos mismos están manifestando que su servicio de inteligencia está trabajando fuera de su país, que es absolutamente ilegal. Exacto. Pero mirá vos, y lo dicen con todo desparpajo, no importa un carajo, ¿no? Le dicen así, sí, ellos están autorizados a trabajar afuera. Mira, si nosotros llegamos a decir una cosa así, nos saltarían por todos lados. Terrorista. Pero ellos nos pueden decir, claro, increíble, terrorismo, vos mismo lo has dicho. Sí, tal cual. Y son, o sea, precisamente por eso ese proceso, y aparte, por ejemplo, el manejo cultural que tiene Estados Unidos de mostrar a través de sus películas, de su arte, siempre como los héroes, la liberación. Vamos a liberar de su petróleo a tal país por ahí. Pero, o sea, esa por ahí romantización de la invasión es un horror. Así es. Bueno, mi querido Ariel, tenés 5 minutos para darle un toque final a esto, ¿sí? Bien. A tu brillante exposición. Te felicito realmente. Muchas gracias. Agradecerte a vos, José, a todos los organizadores, a todo el COFAR de toda América, por esta oportunidad de seguir acercando esto que nos apasiona, que es la historia, que es la verdad histórica, que es visibilizar nuestras historias cotidianas, que van a que van a hacer más grande la historia en general. Eso es una lucha que tenemos que emprender y desde cada lugar, o sea, revalorizar todos esos conocimientos que son riquísimos. Escuchaba ayer, por ejemplo, lo de las plantas curativas, o sea, todos los saberes, por ejemplo, y en ese sentido ya me dan ganas de investigar también de esos saberes nuestros, esos saberes de abuela que les digo que como que la tusca es curativa, que hay que tomar paico para el empache, o sea, esas cosas nuestras que también se reflejan en otros lados. Y también volver a hacer hincapié en lo bueno de esta virtualidad que nos acerca a todos dentro de toda esta pandemia que nos tiene oprimidos, pero que mentalmente tenemos que luchar contra eso también. Así que entender que la virtualidad nos une, pero que no dejemos de ser humanos. El contacto humano siempre es necesario, mirarse cara a cara, estrecharse una mano, eso nos hace humanos. No tenemos que nunca pensar en el individualismo, sino que construyamos todo en grupo, como sociedad, como comunidad, que eso nos va a llevar sinceramente a vivir mucho mejor de lo que estamos ahora. Muchas gracias, les mando un fraternal abrazo a todos y bueno, quedo acá a la espera de las próximas ponencias. Gracias, Ariel. Gracias, Ariel. La verdad que es muy, muy interesante todo lo que has dicho. Bueno, de mi parte, gracias por darme la oportunidad de participar. José, la verdad que estoy más que entusiasmada con todo esto. Y bueno, no sé si Lorena quiere decir las últimas palabras. Yo de mi parte les agradezco un montón. Es muy, muy lindo todo.
Hola, sí, Ariel, agradecer y bueno, seguimos pensando, eso es lo bueno, nada es enteramente definitivo. Así que muchas gracias por enriquecer este congreso tan vital y tan dinámico. muchas gracias a ustedes, la verdad que la verdad feliz de participar en esto y bueno, quedamos en contacto.